Muy bien, volvamos al libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 25, desde el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Oremos. Nuestro Dios, al observar tu palabra, venimos con el corazón abierto, porque sabemos que en ella tú tienes todo lo necesario para nuestra instrucción y para exhortarnos y consolarnos, tal como es tu promesa. Hazlo, Señor, por Jesús te pedimos. Amén. Un candelero es un portador de luz. Puede ser muy sencillo o un poco más complicado, como es este que está instruido aquí en el texto. Por favor, noten inicialmente que en el versículo 31 hay un mandato, es el verbo inicial, dice harás, pero a continuación hay una aclaración, una cláusula que aclara. Dice, además, significa, harás esto, pero si hicieras solo esto, su valor se hace relativo. Este candelero tiene sentido, tiene valor, cuando está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Todo lo anterior. ¿Qué ha sido eso? Las instrucciones de construcción del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En particular, en este momento, tenemos un candelero. El candelero es parte de algo mayor. ¿Qué es eso mayor? Los muebles y enseres del tabernáculo. Entonces, el cuadro más grande es el tabernáculo. El tabernáculo no servía de nada si no fuera para que ejerciten su ministerio los levitas, dentro de los cuales estaban también los sacerdotes. Entonces ya tenemos el inmueble, los enseres, los muebles que le componían, y más grande, las personas que debían actuar. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios había establecido. En el capítulo 19, le dice, tú vas a ser un pueblo, una nación de sacerdotes reales. Es decir, todo el pueblo de Israel estaba llamado al sacerdocio, un sacerdocio colectivo.
Dentro de eso habían, digamos, los especialistas. Los especialistas eran los levitas. Y dentro de esos, los que se ocupaban de la parte más delicada, más importante también, que eran los sacerdotes. Pero no se podría decir que el pueblo era espectador. El pueblo participaba, todos ellos se reunían para celebrar y actuar dentro de ese acto corporativo y organizado que es ¿qué? El culto. El culto. Entonces, recuerden por favor, cuando Moisés fue enviado al principio de esto, ¿no? De esto trata el libro, por Dios, ante el faraón, le dijo, dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Puntos suspensivos. Eso deja que nosotros imaginemos que el faraón le dijo, ¿para qué? ¿Para qué se van a ir? Es decir, en el momento en que Moisés habló con el faraón, casi como que no tenía sentido que el faraón le escuche. Las cosas, podría decir el faraón, son como son. Es decir, nosotros somos los egipcios y gobernamos y dominamos en este vasto imperio que tenemos. Ustedes, los israelitas, son nuestros esclavos. Así ha sido durante toda mi vida, diría el faraón, y la de mi padre, y de mi abuelo, y los que vienen más atrás. Es decir, por siglos así han sido las cosas. Nosotros somos los amos, ustedes son los esclavos. Y claro, así va a seguir siendo. Y eso es lo que la gente piensa, es lo que tiende a pensar. Así son las cosas y no hay cambio posible. Pero si hay algo que identifica la existencia humana, es el hecho de que las cosas de la humanidad son efímeras. Es decir, se pasan rápido. En ese caso, la forma en que estaba viviendo el pueblo de Israel fue muy largo, muy triste y todo eso, pero ya llegó su momento. Las cosas van a cambiar. Bueno, entonces, ¿qué tenía que responder Moisés ante las palabras del faraón? Tenía que decir una explicación muy cortita, sencilla y muy comprensible. Para que me rindan culto. O sea, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me rindan culto. Más adelante, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, vuelve a reiterar este objetivo. Y dice que nosotros somos un pueblo redimido por Dios, una nación santa, y lo que está haciendo es tomar las palabras de Éxodo capítulo 19, transportarlas y aplicarlas a nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Y es exactamente el mismo, para que me rindan culto. Por favor, tratemos de fijar eso en nuestra mente, porque es por causa de que lo olvidamos que luego fracasamos al ejecutarlo, al hacer. ¿Ya? ¿Para qué? Sin duda, todos nosotros hacemos cosas sin sentido. De vez en cuando nos damos cuenta, hemos estado haciendo esto quizás por tradición, quizás por impulso, y alguien te dice, ¿para qué?
De vez en cuando es muy fácil ver el despropósito de algunas cosas. Como por ejemplo cuando la chusma va gritando, guerra civil. A ver, un ratito, 10 segundos, dame, 10 segundos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres guerra civil? Así, ¿no? ¿Para qué? No tiene sentido. Claro, no todo es tan fácil de ver en su vanidad, en su sinsentido. Hay otras cosas que son más complicadas, pero siempre necesitamos preguntarnos, ¿para qué? Entonces, recordemos, discúlpenme, permítanme la insistencia, para que me rindan culto. Eso es lo que le dice Dios a Moisés y por Moisés al faraón. Quiero que mi pueblo salga de Egipto para que me den culto. Tanto así que después de algunas de las plagas que Dios envía, el faraón dice, vaya, ya está bien, ya no nos pelearemos. Vayan, pero no con sus hijos. Vayan solo los varones. Y después, más tarde, concede y dice, ya está bien, con sus hijos más, pero no lleven sus animales. Y así sucesivamente está regateando. Pero cuando Dios dice que mi pueblo salga de Egipto para que me den culto, ese es un absoluto. Tiene que ser enteramente, con todo. Tal como después el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos habla del sacrificio vivo que debemos presentar, que somos nosotros mismos, y que no admite cláusulas de excepción. Allá, está bien, te voy a rendir culto, pero sin esto, o con esto menos. No, no hay ese caso. Ya, si vas a rendir culto, el culto cristiano y el culto en el Antiguo Testamento implicaba una rendición total. Para que eso quede claro, Moisés en Génesis nos cuenta el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham, tienes que subir al monte Moriah y darme sacrificio. No hay problema, ¿no? No hay problema. Culturalmente eso es lo que se acostumbraba y ya Abraham lo había estado haciendo antes en varios lugares donde estuvo en la tierra de Canaán, construyó un altar y presentó su sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué de novedoso y qué de raro? Hay que presentar culto, bueno, hagámoslo, de acuerdo, no hay problema. Pero Dios le dice, tienes que sacrificar a tu hijo. Y luego le aclara, tu único. No, eso ya no. Pero ¿saben qué? Eso de ya no, yo me estoy inventando. Abraham no dice eso. En el texto, Abraham escucha la voz de Dios y se dispone y al día siguiente temprano va y lleva a su hijo y está a punto de matarlo. ¿Para qué? Para que veamos que el verdadero culto involucra el todo. ¿Ya? Es una entrega ante Dios sin condiciones, sin reparos, sin excepciones. Muy bien, entonces, el cuadro grande es el culto. Uno de los subcuadros es la infraestructura, el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, el santuario con el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo tenían que haber ciertas cosas. Todo esto nos lo dice, nos lo aclara de nuevo el Nuevo Testamento. Así que les ruego por un momento que marquen ahí donde hemos estado en Éxodo capítulo
25, y ahora nos vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos es una reinterpretación de la religión del Antiguo Testamento dentro de la óptica cristiana, es decir, cristológica. Significa, vamos a armar todo nuestro pensamiento de nuevo en el cuadro de la cristología. Significa, mirando a Cristo, a través de Él entendemos todo. Esa es la epístola a los Hebreos. ¿Sí? Todo en Cristo. Y dice en el capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y ahí vemos entonces que el apóstol nos deja ver el enfoque de Éxodo, pero ya aplicado para nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto es lo que tenía el culto del Antiguo Testamento. Tenía un tabernáculo. El tabernáculo tenía un lugar que se le llamaba el lugar santo. Y en el lugar santo habían estas cosas, que no son muchas, se pueden memorizar bastante fácilmente. Dice, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Dónde estaban los panes? Sobre la mesa. ¿En un panero? No, no había panero. Era la mesa y en orden los panes de la proposición. Esos panes finalmente eran comidos por los sacerdotes. Estaban puestos ahí y eran dejados ahí para después, más adelante, ser comidos por los sacerdotes. Y con eso el significado era que el pueblo estaba diciendo, nosotros participamos al sustentar a los sacerdotes, pero no les damos a los sacerdotes, le damos a Dios, porque eran los panes de la proposición. Es decir, eran entregados a Dios, pero de Dios eran dados o designados para los sacerdotes. Entonces tenemos la mesa para los panes y los panes. No vamos a pasar más tiempo en eso, pero el otro objeto es el candelero, el candelabro. ¿Y el candelabro dónde estaba? ¿Junto a los panes? No, no estaba sobre la mesa de la proposición. ¿Dónde estaba? En el piso. El mismo candelabro tenía ya su pie y su tallo. Y entonces, apoyado sobre el piso, sobre sí mismo, salían los brazos. 3 brazos a cada lado, nos dice, ¿no? Y uno que era la extensión del tallo. Muy bien. Y alguien está pensando, ¿para qué todo eso ya no importa? Ya es del tiempo pasado. ¿Qué me interesa? Tiene un poco de razón, porque más adelante, en este mismo capítulo 9 de Hebreos, nos dice que todo esto que se hacía en el antiguo culto realmente no servía. Y no hay que decirlo así, a viva voz, hay que decirlo en secretito. No servía. ¿Por qué? Porque el candelabro
no tenía que ser de oro, tenía que ser de acero inoxidable. Sí, eso era. El material del candelabro no estaba bien. No, no ve qué metal tan noble como el oro. Claro que servía. Ese no es el problema. Entonces, ¿será que los panes de la proposición no tenían que ser panes, tenían que ser tortas o sándwiches o algo así, mejor? ¿Sí? O sea, podemos cuestionar todo esto que va describiendo en el capítulo 9 y vamos a encontrar que en nada de eso hay falta. Todo esto fue indicado por Dios y realizado por los hombres, por la orden de Moisés, exactamente como Dios dijo. Así que no había ninguna reprobación de parte de Dios diciendo no han hecho bien, han hecho incompleto, o yo dije que hagan azul y hicieron verde y entonces está mal. No, no hay nada. Si ustedes leen con atención después del capítulo 20, las instrucciones que van avanzando hasta prácticamente el final del libro de Éxodo, se puede encontrar algo, por lo menos en eso, los israelitas fueron fieles, hicieron bien. Las cosas que tenían que ser de oro, eran de oro. Y el pan que tenía que ser puesto, pan sin levadura, era pan sin levadura, estaba bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué decimos no servía? Dice en el versículo 9 del capítulo 9, así que es fácil de recordar, ¿no? Cuando se repiten los números es más fácil. Hebreos 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Por favor, escuchen. Que no, y estoy enfatizando el no, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué culto? El culto del judaísmo. Lo que está diciendo en términos mejores es, no funciona. No logra su cometido. ¿Por qué? Otra vez, las cosas que tenía en sí mismo estaban bien. El problema es la conciencia nuestra. ¿Por qué dice eso? En cuanto a la conciencia. El problema es que no importa dentro de qué religión estemos, después de pretender hablar con Dios y entrar en paz con Él, más tarde sabemos que eso no sirvió de nada. No se llega al objetivo. Nadie puede salir con conciencia limpia después de la pretensión de ese culto. Así que realmente no sirve. Es como aquella persona que se compra el auto de moda, ¿no? El último auto de lujo y lo llevan a su casa y él se instala ahí y nunca lo maneja. Por si acaso, cada día entra al auto, lo mira, lo huele y dice, qué lindo mi auto. Se baja y se va, en trufi. En Puma Catari, dicen algo. Ya, en Puma Catari. Pero no se ve en su auto. ¿De qué le sirve? Está todo lindo ahí, pero no funciona. No lo hace funcionar. No sirve. Hermanos, ¿saben cuál es el peligro? Es que nosotros también estemos dentro de una religión y aunque sea la religión verdadera, pero estemos con la misma actitud. Porque en el judaísmo
La religión era buena. Apuntaba al Dios vivo, al Dios de la Biblia, a Jehová, el Creador. Eso estaba bien. Y hacían las cosas que Dios les había dicho que hagan. Y tenían el tabernáculo tal como Dios dijo y los implementos que Dios dijo. Todo bien, entonces, ¿qué pasa? No sirve. El problema es que todo lo que se hacía era solamente sombra de lo que se necesitaba. Y lo que se necesitaba era que alguien sin pecado tome el lugar mío, es decir, del pecador. Y yo soy pecador. Y no lo digo con orgullo, lo digo con mucha vergüenza. Pecador. Nada puedo hacer. Nada de lo que haga va a servir. No puedo alcanzar. No puedo recibir aprobación de Dios. Soy enemigo de Dios. Lo que se necesita es que mi lugar sea ocupado por el justo. El problema es que no hay justo. Y si hubiera un justo, él no querría tomar mi lugar. ¿Por qué iba a tomar? ¡Qué tontería más grande! El justo tiene que estar en el lugar del justo, no tiene por qué ocupar mi lugar de culpable. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. El justo Jesús quiso y lo hizo tomar tu lugar de culpable. Tu lugar es la cruz. Eso te corresponde a ti y a mí. Nosotros debíamos pagar por nuestras culpas. Entre nosotros hay la tendencia imposible de dominar, de mirar a los otros en sus culpas. Todos nosotros hacemos eso, con nuestro dedo apuntándoles, culpable. Solamente necesitamos conocer a alguien un poquito más y entonces sabemos cómo es. Culpable. Culpable. Por el Espíritu Santo recibimos esa iluminación que nos hace reconocer inicialmente culpable. Yo culpable. Soy culpable ante Dios. Por eso Jesús ha querido morir. Para que mi culpa sea quitada. Y para que Él voluntariamente la lleve en la cruz. El dolor físico, pero también moral, espiritual, de toda tu culpa y mi culpa sumada, fue depositada sobre la espalda de Jesucristo en la cruz. Él expió nuestros pecados. Nuestros pecados fueron tomados y quitados, llevados por Él. Esa es la base del perdón. Ese es el Evangelio. Ahora, en el versículo 14 del mismo capítulo 9 de Hebreos, dice, debo leer desde el 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. Vamos a decir en afirmación. ¿Ya? El interrogativo lo vamos a poner en indicativo. ¿Qué está diciendo? La sangre de Cristo nos purifica, realmente limpia nuestra conciencia de obras muertas y nos permite recuperar el objetivo del llamamiento de Dios, es decir, la realización del culto. Ahora, esto es muy importante. Cuando hablas con alguien que nunca oyó el Evangelio y le explicas un poco de lo que estamos hablando y le dices, Jesús el justo ha muerto por nosotros los pecadores, es necesario que tú abras tu corazón a Él en fe, le reconozcas como Señor y Salvador. Te dice, ¿para qué? Para ser salvo. Y listo. Pero a veces no, a veces te pregunta, ¿para qué? Es decir, ¿para qué ser salvo? Alguien podría decir, pero es obvio, pues no. No, un momento, dejemos la obviedad. ¿Para qué ser salvos? Y entonces volvemos a Egipto. Moisés le está diciendo al faraón, dice Jehová, deja ir a mi pueblo al desierto. ¿Para qué? Sí, necesitan tomar sol. No, en Egipto hay sol. No molestes. Quieren ir a conocer un poco. No, más serio sería, quieren pues libertad. Sí, pero para ser libres, es que Dios sacó a su pueblo de Egipto, para ser libres. Sí, pero si decimos eso, otra vez viene la pregunta, ¿para qué? ¿Libres para qué? Y tenemos que llegar a la respuesta, para que me rindan culto. Nunca eres libre hasta que no rindes culto a Dios. Solamente el adorador encuentra libertad. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el candelero? Resulta que la libertad que te permite tener las manos desocupadas y libres y levantarlas en adoración a Dios, eso no está restringido solo por cadenas objetivas externas, sino que estamos prisioneros en cadenas subjetivas, es decir, dentro de nosotros mismos, pensamientos, culpabilidad, ignorancia, todo eso que son cadenas a nuestro corazón y que no nos permiten la libertad. Estamos ahí restringidos. Y esa es la conciencia que necesita ser liberada. Ahora, otra vez, dice que Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está presentado como pregunta, pero la pregunta es respecto al cuánto. No a si esto es verdad o no, esta es la verdad, pero ¿cuánto? Eso es lo que está preguntando. Pero lo que está afirmando es que Dios va a limpiar nuestras conciencias para que podamos rendir culto o servir o adorar, que es la palabra, al Dios vivo. Así que, si alguien te dice, adora a Dios, adora a Dios,
¿Por qué? ¿Por qué he de adorarle? Sabes que lo más básico es que para eso has sido creado. Eso es lo que da razón a tu existencia. Los seres humanos hemos sido creados para Dios, para adorar a Dios. Si no adoras a Dios, en realidad nunca has cumplido, nunca has realizado la razón de tu existencia. ¿Ya? Eres un sinsentido. El candelero se va replicando y reflejando más adelante. En Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis es fácil de encontrar, así que busquen, hermanos, ¿no? En el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 12, pero ustedes harán bien en leer todo el capítulo en sus casas para poder encontrar mejor sentido. Pero desde el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el Antiguo Testamento era un solo candelero con 7 brazos, es decir, 6 brazos y el tallo principal. 7 lugares para la lumbre. Aquí en el Nuevo Testamento son 7 candeleros. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y se va mostrando o presentando al Señor Jesús en gloria. Es Jesús glorificado, tan magnífico que cuando Juan, el apóstol que escribe esto, lo ve y es inundado por esa gloria, dice que cae como muerto. Así de glorioso es. Versículo 17 dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Algunas personas llegan a la lectura de Apocalipsis sin el trasfondo del Antiguo Testamento. Si lo hacen así, entonces no comprenden los significados, los símbolos y todo eso. Nosotros tenemos la ventaja porque estamos estudiando ahora Éxodo. Pero si no lo hubiéramos hecho, en su misericordia Dios nos explica los símbolos en el mismo texto. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y luego viene 2 puntos que es la explicación. Esta es la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros son las iglesias. ¿Por qué 7? Bueno, es muy fácil porque es el número de la perfección en plenitud. Significa toda la iglesia de Jesucristo representada en estas 7 iglesias. Pero ¿qué distinción hay? En el Antiguo Testamento es un candelero porque era un pueblo. En el Nuevo Testamento son 7 iglesias porque esa es la naturaleza de la iglesia en la actualidad. Eso está explicado a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 1 nos cuenta que
Los cristianos son vistos por Dios en su dispersión. Estamos regados a través del mundo. Sí, regados, dispersos, pero conocidos por Dios, dice el versículo 2 de 1 Pedro capítulo 1. Escogidos por Dios y organizados en lo que ahora llamamos las congregaciones o las iglesias locales. Entonces, cada congregación es un pequeño cuerpo en el que está el Señor Jesús en medio de él, o quizás no está. Y si está, entonces es un cuerpo vivo. Si no está, entonces solamente tiene apariencia. ¿De dónde estoy sacando eso? Justamente de los dos capítulos que continúan, porque a cada una de las iglesias que están nombradas aquí, se le escribe una carta. Y a algunas de ellas se les dice cosas terribles. Por ejemplo, a la iglesia de Sardis le dice: tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Estás muerto. ¿Era una iglesia? Sí, en la forma. En la realidad no era, porque no había vida. Es un candelero, pero sin lumbre. Porque aquí en el versículo 20 del capítulo 1 dice que los candeleros son las iglesias. ¿Cómo es que se compone ese símbolo? Sí, un candelero es aquel objeto que porta la luz. Sí, pero si el candelero está sin luz, si no se ha encendido la luz o si se ha apagado la luz, está muerto. ¿A qué se refiere esto? Y entonces vemos el caso de la primera iglesia. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es? Él. Es Jesús, ¿no? Eso es lo que ha presentado el capítulo 1. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está. Vas a seguir siendo una iglesia, y quizás vas a prosperar en lo externo. Quizás tengas más dinero y más membresía y más actividad y más fama. Pero no serás portador de luz. Y eso es lo que ha pasado, infelizmente, no hace mucho tiempo, en el siglo pasado, en el siglo XX. Yo creo que todavía la mayoría de los que estamos aquí hemos nacido en el siglo XX. O sea, es de nuestro tiempo. Muchas iglesias que en su antigüedad, en su pasado han sido gloriosas, fieles, misioneras, ahora son juntas de amigos. Señoras de edad que se reúnen para hacer torta. Esa es la reunión de damas de las iglesias en varios lugares del mundo. Eso es todo. No hay fe, no hay palabra, no hay predicación, no.
No hay vida espiritual, no hay luz. ¿Podría eso pasarnos? Claro, teóricamente. Por la gracia de Dios no va a ser. La misma preocupación está dada con el apóstol Pablo, que escribiéndoles a los filipenses les dice, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo qué? Sí, como candeleros. Eso. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como luminares, dice. Esa es la instrucción. Bueno, como luminares es el comparativo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Miren qué cosa tan sencilla y puntual. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es. Para que seáis irreprensibles. La vida espiritual no está llena de misticismo. Un poco de misticismo va bien, ¿sí? O sea, tienen que haber expresiones espirituales y está bien. Pero de nada sirve mucha, entre comillas, espiritualidad si luego estamos chismeando el uno contra el otro. Y estamos peleando el uno contra el otro. Tú eres mi hermano, esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo en todo? Claro que no. Felizmente. Estamos en desacuerdo. Por eso podemos crecer y podemos enriquecernos mutuamente. Pero todo ha de hacerse en esta forma para que nos constituyamos en luminares de este mundo. El Señor Jesús puso una carga muy pesada, por lo menos en apariencia, cuando en el Sermón del Monte, hablando con los discípulos, les dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Saben qué? La vez que yo leo ese pasaje, siento moralmente como que me pusieran una casa encima y se me doblan las rodillas y me caigo. ¡Qué responsabilidad! Para todos es bastante fácil de aceptar y reconocer cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Así, pero eso está en Juan. Esto otro está en Mateo. Y no vamos a dejar de leer Mateo porque Juan es más potable o más fácil de agarrar. No. Jesús cuenta contigo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuándo somos luz del mundo?
cuando Jesús resplandece en nosotros. Él es realmente la luz del mundo. Tú te vuelves luz del mundo cuando Él está en ti, cuando actúa en ti, cuando se ve reflejado en ti. Hermanos, hemos leído Éxodo y parte de eso, un poco más adelante, un poco más atrás, está la construcción del tabernáculo y todo. Todo eso tiene, como dice Hebreos 9, un significado tipológico para nuestros días. Pero lo que está dicho en forma muy clara y directa es lo que tenemos aquí en los evangelios. El Señor espera que nosotros como comunidad de fe estemos esparciendo la luz de Cristo, la verdad, y que estemos viviendo en amor. Entonces el Señor será glorificado y los impíos mirarán la luz. Esa fue la profecía dada y repetida cuando el Señor Jesús fue llevado y presentado como bebé al templo. Y luego se menciona que iría a vivir a Galilea. Y dice, entonces se cumplirá la profecía. Luz resplandece para los galileos. En breve, ya en este mes, viene la Navidad. Y la Navidad y las preguntas, ¿no? Y está bien celebrar la Navidad, pero hay que celebrar con chancho o con pollo, o con pavo, mejor con pavo, que es más cristiano, ¿no? No nos vamos a perder en tonterías. No nos vamos a perder en tonterías, pero sí vamos a obedecer el hecho de regocijarnos, como dice Filipenses capítulo 2. En este hecho maravilloso, Jesucristo es la luz del mundo y nosotros con Jesucristo somos el candelero de Dios. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias, Señor, porque todas las cosas que hiciste están bien, son buenas. Y las cosas que nos mandaste a hacer son sabias y justas. Ahora te pedimos con humildad que tú hagas de esta congregación un candelero genuino, auténtico, que realmente tenga tu luz espiritual, que tu espíritu arda poderosamente en nuestros corazones para cambiar nuestra conducta y hacernos fieles, reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.